cantar el gran yo soy, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así es de que estamos con un corazón, ¿verdad?, dispuesto para venir a adorarle. Vamos a inclinar nuestros rostros para comenzar este servicio con el Dios en oración. Señor Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, por la vida, Señor, porque nos guardas, por la comida, por todo, Señor. Te damos gracias, Señor. Venimos este día, Señor, especialmente a exaltar tu nombre, Señor, como pueblo tuyo, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú te quedes, Padre, en este domingo, Señor. Que tú te quedes y dirijas, Señor, todo este servicio, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Dirijas todos esos cantos, Padre. También, Señor, que son para ti, Señor, para exaltar tu nombre. Gracias. Gracias por todo. Vamos a entonar un canto, ¿verdad?, que se llama Qué lindo es mi Cristo. Qué lindo es mi Cristo.
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló Muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuánto estamos agradecidos, hermano, por todo lo que el Señor nos da. Realmente nos ponemos a ver, ¿verdad? Estaba yo pensando, gracias a Dios que puedo hablar, a veces que ni podemos hablar porque algo traemos la boca, que no nos deja hablar, nos sentimos mal de nuestra garganta, hermanos, pero ahorita hay que darle gracias a Dios porque nos podemos mover por todo, por lo bueno, por lo malo. Este canto se llama Gracias.
Y gracias Dios por este pastor que nos dice, ¿verdad? Porque estudia mucho la palabra y nos gozamos, ¿verdad? Gracias por ese talento que le dio para darnos palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias al Señor, que estamos hoy bastante vacíos, pero gracias a Dios por los que están, ¿verdad? Y bueno, pues quiero pedir oración por la hermana Gladys Pedraza. No me dijo exactamente lo que tenía, pero no se sentía bien y por eso no está aquí esta mañana. Pues ya ustedes saben, son 90 y tantos años, no es fácil, ¿no? Gracias a Dios, por lo menos está ahí, dispuesta para seguir adelante en esta cultura. Quisiera pedir oración por un hombre que es el compañero de una prima mía que vive en Cuba, y me parece ser que tiene algo grave, no especifica, pero me pidió que oráramos por él. Y bueno, se llama Manuel Quintero. Que Dios tenga compasión y misericordia de este hombre y bueno, que le ayude con su enfermedad, parece ser grave. Y no sé si hay alguna otra petición que tengan. Bueno, entonces vamos a orar y hagámoslo confiando, hermanos, que el Señor, como cantamos, ¿verdad? Y aprendimos en la clase hoy, es todopoderoso. No hay nada que sea imposible para él. Si él pudo dar y dará todavía vida a su pueblo, aunque era un montón de huesos secos, lo que vio allí Ezequiel, el Espíritu, la palabra, hace que podamos vivir. Hermanos, pido por favor una oración para una tía mía, cuñada de mi mamá. Ayer fuimos a verla y está ya muy de cáncer, se la está llevando muy rápidamente. Ella se llama Virginia. Así que por favor. Estaba recordando una petición a la hermana Virginia. Falleció una cuñada de ella, una hermana del difunto esposo de ella, y bueno, no sé si la habrán llevado a otro fin o cómo ha sido las cosas, pero oremos también, porque como quieran, pues era su cuñada, ¿verdad? Y necesitamos que el Señor consuele y fortalezca los corazones. Amantísimo Padre, que moras en los cielos y también en nuestros corazones, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, porque no hay Dios como tú ni obras que igualen tus obras. Gracias, Padre, porque todas las naciones que hiciste vendrán delante de ti y adorarán y glorificarán tu nombre. En esta mañana nosotros lo hacemos porque gracias a tu misericordia tú nos atraíste, Señor, y nos diste el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas. En esta mañana, Señor, hemos aprendido que depositar en ti todas nuestras cargas trae alivio a nuestro corazón y podemos caminar tranquilos, sabiendo, Señor, que tú estás en todo lo que concierne a nuestras vidas. Por eso, Señor, rogamos que se siga glorificando en las vidas nuestras, en la de nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos. Señor, te pedimos por nuestra querida hermana Gladys Pedraza, que tú fortalezcas sus huesos, sus rodillas. Padre Santo, que ella en esta mañana pueda tener un toque poderoso de tu parte en su cuerpo, Señor. Ten misericordia de nuestra hermana Gladys. Te pedimos también, Señor, por Virginia, la tía de nuestro hermano Antonio. Tú solamente sabes, Señor, lo que ella está sufriendo con esta terrible enfermedad. Pero para ti nada es imposible, Señor, y queremos rogarte que tú estés con ella. Y, oh Padre, si le place, le sanes completamente. Tú tienes el poder para hacerlo, Padre. Te suplicamos sobre todas las cosas
que Virginia no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que ella tenga la oportunidad de acercarse a ti y confesar todos sus pecados y pedir perdón, Señor, para que sea salva. También en esta mañana, oh Padre eterno, queremos rogar por aquellas otras peticiones que no hemos puesto, Señor, aquí en público, pero que tú conoces. Te damos gracias porque en cada situación tú estás glorificando. Sé con nuestra hermana Valentina, la familia de su esposo, Señor, que ha tenido la pérdida de esta señora, te pedimos que tú consueles sus corazones. Rogamos también por Manuel Quintero, Señor, que tú tengas, Padre, compasión. Tú sabes cuál es la enfermedad que tiene, Señor, lo grave que es. Y rogamos, por favor, Señor, que te compadezcas escucha nuestras oraciones, las oraciones de su compañera, Señor, mi prima. Te pido en el nombre de Jesús que tú hagas un milagro, Padre, que pueda hacer que estas personas puedan acercarse todavía más. Gracias porque todo es posible para ti, Señor. También para todos los que creen. Seguimos pidiéndote, Dios, por la salud de todos nuestros hermanos que hemos estado pidiendo, Señor, que tú te glorifiques en la vida de Guadalupe, la hermana Carmen Barrera, Señor, en Carlos Manchaca, Padre, seguimos orando para que tu misericordia no se aparte, Señor, de él y podamos ver un día, Padre, que tú has hecho el milagro de sanidad en su vida. Oh, mi Dios, amado, gracias por todo, Señor, porque sabemos que tú nos amas. Gracias por los documentos que tú estás pidiendo, que nuestros hermanos tengan, Señor, las oraciones que han sido contestadas y lo serán. Por nuestro hermano Abraham Faría, gracias, Señor, por esta licencia que tú has permitido que él pueda ya obtener para la tranquilidad de su alma, Señor, de su vida, en lo que tiene que ver, Señor, con estar viviendo tranquilo. Bendícele y guárdale y permite que pronto también reciba su residencia, Señor. Alabamos tu santo nombre y lo pedimos todo humildemente, Señor, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Bien, pueden sentarse. En esta mañana, la verdad, pues lo voy a hacer porque dijeron que lo hicieran. No tenemos suficiente gente, tendríamos que volverlo a hacer el domingo que viene para que conozcan a nuestro nuevo superintendente de distrito. Nosotros estemos orando por él y su familia para que Dios los use, Dios los guarde, ¿verdad? Es un trabajo arduo, difícil. Y nuestro hermano joven, gracias a Dios, es bastante joven, pero también pues, es diabético y ha tenido sus problemas de salud. Que Dios los guarde y que Dios los use en este nuevo ministerio para ellos. Y vamos a pasar el video para que él se presente a la iglesia. Hermanos y hermanas en Cristo, estimados colegas y queridos amigos, me presento ante ustedes hoy con inmensa gratitud y un profundo sentido de honor al aceptar el puesto de superintendente del distrito latino de Texas. Este es un momento de gran importancia, no solo en mi propia vida, sino en el viaje que todos emprendemos juntos para servir a nuestras congregaciones. En primer lugar, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que habéis depositado vuestra confianza en mí. Me siento honrado por su confianza
increíblemente afortunado de unirme a un equipo de personas dedicadas cuya pasión por la educación cristiana, la cultura cristiana y el bienestar de nuestra comunidad es inquebrantable. Juntos nos esforzaremos por mejorar las experiencias educativas de nuestras congregaciones y empoderar a nuestros maestros, jóvenes y niños, y forjar asociaciones que beneficien a todas las partes interesadas. A medida que avanzamos, quiero fomentar la comunicación abierta y la colaboración en todos los niveles. Nuestra fuerza radica en nuestra unidad y estoy emocionado de trabajar mano a mano con cada uno de ustedes para generar un impacto positivo en las vidas de aquellos a quienes servimos. También extiendo mi gratitud a mi familia, cuyo apoyo y comprensión inquebrantables han sido mi base a lo largo de este viaje. Su amor y aliento me sostienen y espero equilibrar esta nueva responsabilidad con la alegría de nuestros momentos compartidos. Para terminar, quiero reafirmar mi compromiso de servir al Distrito Latino de Texas con inquebrantable dedicación y entusiasmo. Embarquemos juntos a este viaje, sabiendo que nuestros esfuerzos colectivos darán forma a un futuro mejor para nuestras comunidades. Con su apoyo podemos superar cualquier desafío y lograr éxitos notables en el nombre de Jesucristo. Gracias una vez más por esta increíble oportunidad. Aprovechémoslo juntos y hagamos de nuestro distrito un faro de progreso, alegría y amor de Cristo. Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad?, por nuestro superintendente Treviño, y como dice, ¿verdad?, emprendemos juntos en este barco, que es dando a hablar, ¿verdad?, porque sabemos que las cosas no son tan fáciles, ¿verdad?, en Dios y ataca, que Dios nos lo guarda de sabiduría. Y también mi más sentido pésame a mi hermana Mariquina y a todas esas hermanas que no pudieron asistir ahorita. El Señor sabe, pero mantengamos en oración. Y hablamos un poquito de esto, ¿verdad?, en la clase que nos trajo nuestro hermano Abraham, ¿verdad? Señor, en esta tarde te pedimos, ¿verdad?, tu escudriña nuestra mente, nuestros corazones, ¿verdad? Que estamos desnudos. Y pues le suplicamos a Dios, ¿verdad?, que nos haga ver, que nos abra los ojos, como dice este canto. Abre mis ojos, oh Cristo, ¿verdad?, para poder caminar de acuerdo a su voluntad. Amén.
Pueden sentarse, hermanos. No sé si usted sabe, pero septiembre es el mes de la Biblia. Y se dedica tiempo, ¿verdad? En las predicaciones para hablar de la palabra de Dios como tal. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca de las bondades de Dios manifestadas en las Escrituras. Las bondades de Dios. Creo que todos saben que el ser bondadoso es una de las características de nuestro Dios. Uno de sus atributos morales, su bondad. Y Él comparte con el hombre, con sus criaturas, este atributo. Y por eso es que nos llama también a nosotros a ser bondadosos, a ser buenos. La bondad de Dios es un tema muy amplio. Solamente quisiera concentrarme en 4 cosas que a través de las Escrituras nosotros podemos palpar cuán bueno es el Señor. Podríamos incluso hablar de que estas son las principales cosas que nosotros podemos recibir de parte de nuestro Creador como un bien. Recuerden que Santiago, el apóstol, dijo que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, ¿verdad? En el cual no hay sombra de variación. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra debe ser expuesta y en esta hora reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad y pedimos, Señor, la ayuda, el auxilio de tu Santo Espíritu para que tu palabra pueda ser predicada y entendida. Más que todo, Señor, pueda edificar nuestras almas. Te pedimos que bendigas a todo el que escucha esta mañana aquí y al que lo hace a través de la internet. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que están, o hermanas más bien, que están en el campamento, tráeles de regreso con bien, líbrales de peligros, de accidentes. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues pasando ya a considerar estas bondades del Señor, lo primero que nosotros tenemos que mencionar es que Dios ha decidido revelarse al hombre. Es que Dios quiere ser conocido y eso es una gran bendición. El bien supremo que el hombre puede recibir es el conocimiento de Dios. Pero tan solo esto es posible porque así lo ha querido Él. O sea, Él quiere que se le conozca. No es un Dios que está allá a 1000 años luz, en un cielo donde no tenemos noticias de Él. No, es un Dios que ha decidido comunicarse y revelarse a sus criaturas. Y lo ha hecho de una manera extraordinaria. La Escritura dice en Jeremías 9:24, mas alégrese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios y hago misericordia. Se los quiero leer textualmente porque es un texto importante que retoma después el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Corinto y habla precisamente de este deseo que Dios tiene de ser conocido. Si esto no fuera así, pues definitivamente no estuviéramos nosotros aquí en esta mañana. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Así que, hermanos, de la misma boca de Dios entendemos que Él desea ser conocido. Ahora, de eso pudiéramos hablar largo rato
y hay mucho que decir con relación a esta verdad. Pero, por otra parte, nos encontramos que hay un concepto en teología que dice que Dios es inconocible. O sea, que es uno de los atributos también de Dios, que Dios es inconocible. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser Dios inconocible? Es decir, que no se puede conocer y a la misma vez Él quiere ser conocido. Parecería una contradicción, pero no lo es. Simplemente le voy a leer unas palabras de un famoso teólogo y pastor presbiteriano aquí en los Estados Unidos, el reverendo Robert Charles Sproul. Y quiero que preste atención detenidamente a estas palabras. Dice: la enseñanza de los mejores teólogos de la historia en su totalidad han afirmado la incomprensibilidad de Dios. Al usar el término incomprensible, no se están refiriendo a algo que no podamos comprender o conocer en lo absoluto. Teológicamente hablando, decir que Dios es incomprensible no quiere decir que Dios sea completamente inconocible. Significa que ninguno de nosotros puede comprender a Dios por completo. La incomprensibilidad está relacionada con un principio clave de la Reforma protestante, que dice: lo finito no puede contener ni retener lo infinito. Los seres humanos son criaturas finitas, por lo tanto, nuestras mentes siempre funcionan desde una perspectiva finita. Vivimos, nos movemos y existimos en un plano finito, pero Dios vive, se mueve y existe en lo infinito. Nuestro entendimiento finito no puede contener a un sujeto infinito. Por lo tanto, Dios es incomprensible. Este concepto es un equilibrio que nos sirve de advertencia. No sea que pensemos que hemos entendido y dominado cada detalle de Dios. Nuestra finitud siempre limita nuestra comprensión de Él. Se lo desgloso después en una breve palabra, pero es interesantísimo este comentario. Cuando aludimos a otro principio de la Reforma que dice que Dios está tanto oculto como revelado, entendemos estas palabras de Sproul. O sea, hay una dimensión misteriosa de Dios que no conocemos. Sin embargo, no nos deja en la oscuridad, buscando las tientas en la penumbra. Él se revela a sí mismo y es este el fundamento de la fe cristiana, por lo que afirmamos que el cristianismo es una religión de revelación. Si Él no hubiera decidido, hermanos, revelarse, es decir, darse a conocer, no fuera posible conocerlo en ninguna manera. Pero Dios, en su bondad, en su misericordia, ha revelado de sí mismo lo que nosotros necesitamos conocer de Él. Por eso es que dice que el hecho de que Dios sea inconocible no quiere decir que no pueda ser conocido de ninguna manera. Pero sí quiere decir que hay una manera en la que sí nosotros podemos y debemos conocer a Dios. Y es la manera en que Él se ha revelado a la humanidad. Y eso es lo que hace posible que nosotros seamos salvos hoy. Porque Él decidió revelarse a nuestras vidas, traer a nosotros su conocimiento, traer a nosotros la convicción de pecado y nosotros poder arrepentirnos y creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a decir que la teología, pero también la Biblia enseña que Dios se ha revelado de diferentes maneras. Y la revelación de Dios, por ejemplo, en la naturaleza, que se conoce como la revelación natural o general, es parte
del conocimiento que podemos tener de Dios. Porque la creación habla de la bondad de Dios, como Él ha creado todo este mundo para nosotros y ha hecho posible nuestra vida y el goce de nuestra existencia a través de todos los bienes que Él nos da. La tierra que produce su fruto, el cielo que nos da la lluvia, todas estas cosas son bondades de Dios. Pero la creación en la naturaleza no revela del todo el carácter de Dios. Sí, habla de un ser inteligente, de un ser sabio, todopoderoso y de su bondad porque es para nosotros, para nuestro disfrute. Sin embargo, no habla de todo lo que Dios es y representa para nosotros. Por eso es que tenemos que acudir a la revelación especial. La revelación especial es la que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo. Él se ha revelado al hombre a través de Jesucristo, porque Jesús es la imagen de Dios invisible. Pero también lo ha hecho a través de su palabra escrita, que es la que nosotros tenemos en este libro, a que llamamos Biblia. Dios se ha revelado a sí mismo en Jesucristo y en su palabra para que nosotros le podamos conocer en esa medida que Él mismo ha decidido ser conocido. Bendito sea su santo nombre. Definitivamente, y para comprobar esto de que Él no puede ser conocido en su totalidad en este mundo, citamos la Biblia en Deuteronomio 29, donde dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. O sea que hay unas cosas que Dios no ha querido revelar, pero las que son necesarias para nosotros, para que vivamos la vida que le agrada y alcancemos esa salvación tan preciosa, esas están reveladas y están en este libro que estamos nosotros celebrando en este mes, que Dios nos ha dejado como un gran regalo, el libro que nos revela a Dios en su esencia, cómo es que Él trabaja, cómo es que Él obra, qué espera de nosotros, las cosas que Él ama y las cosas que Él odia. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, hermanos, está en la palabra de Dios, la Biblia, y en su Hijo Jesucristo. Y eso es algo que realmente nos conmueve, porque no podemos recibir un bien más grande que este. Si estuviéramos imposibilitados de conocer a Dios en la medida que Él ha querido que le conozcamos, estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados y no tuviéramos esperanza alguna. Pero por la gracia de Dios, Él se ha revelado en su Hijo Jesucristo y en su palabra escrita. Y por eso alabamos al Señor por eso. Esta revelación, sin embargo, es un llamado a que nosotros sigamos conociendo a Dios. Porque definitivamente el día que usted se casó con su esposa o la mujer con su esposo, pues ya conocía, pero cuando se casa conoce más. Pero tienen toda la vida, tienen toda una vida para aprender a conocerse de uno a otro. Y nunca terminamos de conocernos de una manera completa y perfecta. Y nosotros, en esta relación que tenemos con Dios, desde el día en que nos arrepentimos y creímos, estamos llamados a crecer en esta revelación. Es decir, que Dios desea, hermanos, que a través del escudriñamiento de su palabra le conozcamos mejor, que podamos saber realmente en cada situación lo que Dios piensa,
para tomar decisiones sabias en esta vida. Para poder agradarle tenemos que conocerle. Por eso él dice, si alguien se va a sentir orgulloso, en otras palabras, en Jeremías 9:24, si alguien ha de gloriarse en algo, que se gloríe en conocerme y entenderme. Que yo soy Jehová, que hago justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces, no deberíamos estar haciendo tantas preguntas cuando deseamos tomar alguna decisión, porque ya tenemos una dirección precisa aquí en su palabra. No vamos a decir que, como alguna gente en la Biblia tiene todas las respuestas. Pues no, definitivamente hay cosas que tenemos que usar el sentido común y los principios bíblicos, por supuesto. Porque no vamos a encontrar una palabra específica para cada cosa. Eso es absurdo. Pero teniendo conocimiento del Señor y cómo es que obra y cómo es que espera que nosotros vivamos, entonces sí tenemos dirección para tomar decisiones correctas a la luz de su palabra. El Espíritu Santo nos guía. En la Escritura, Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos que mandaría a otro consolador para que estuviera con ellos todos los días hasta el fin del mundo, y éste los guiaría en toda verdad. Entonces, no tenemos por qué estar abiertas, como dice Proust. No estamos abandonados en un camino oscuro donde no vemos absolutamente nada, podemos tropezar, podemos caer. No, estamos en un camino donde podemos decir como esa salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios nos da luz para el primer paso, para el próximo paso, pero también para seguir en el camino, hermanos. La Biblia es para que nos ayude a entender a Dios y a caminar con Él en justicia y santidad de la verdad. Así que la bondad de Dios en la Escritura se manifiesta en primer lugar en que Él se ha revelado. Él se ha dado a conocer en la medida que era querido y que es conveniente para nosotros. En la creación, la naturaleza, pero muy precisamente en Jesús, su Hijo y su palabra. El segundo bien que encontramos en las Escrituras es que Dios nos revela su voluntad. Esto como que viene consecuentemente si seguimos una línea de pensamiento, ¿verdad? Normal, vamos a decir, natural. Si Él se revela y se da a conocer es porque Él quiere que nosotros vivamos la vida que a Él le agrada. Por eso su revelación está dada en las Escrituras. Son para nosotros una norma de fe y conducta. No es que tengamos una opción de no obedecer, de no andar en su voluntad. Bueno, es probable, pero el día que creímos decidimos andar con Él, caminar con Él. Por eso entonces debe comenzar una búsqueda del conocimiento de su voluntad, de sus deseos para nuestras vidas. Y esta responsabilidad, hermanos, de escudriñar las Escrituras es nuestra. Cuando el Señor confrontó a aquellos religiosos que en realidad no tenían interés alguno en obedecer la fe en Jesucristo, es aceptar la mesianidad de Jesús, Él les dijo: escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿A vosotros les parece que es así? Fue una ironía, porque esa gente escudriñaba las Escrituras. Esa gente sabía las Escrituras, eran maestros, eran sabios de la ley, pero estaban ciegos a la verdad espiritual. Estaban ciegos a la visitación que Dios estaba haciendo
en sus vidas, trayendo en sus días al Mesías y no lo recibieron. Qué triste, ¿verdad? Que a veces los que más sabiduría tienen y más conocimiento tienen de las Escrituras son los más ciegos. Me parece una contradicción, pero en realidad es así. Por eso es que estas personas no pudieron entenderlo. Pero los que aman a Dios, los que han recibido su revelación en Jesucristo y en su palabra, este tipo de personas quieren vivir el estilo de vida que Dios ha propuesto, amados hermanos. Este estilo de vida se encuentra en su propósito eterno. O sea, Dios ha hecho todas las cosas con un propósito eterno. El Señor no obra así porque no tenía nada que hacer. No es que todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho en su tiempo para dar la revelación de sí mismo y para traer la redención a todos aquellos que se acerquen a Él. Él desea que vivamos la vida que Él nos ha revelado en las Escrituras. Cuando el Señor hace referencia a su iglesia en Efesios 3:10, dice que este propósito redentor tiene que ver con ser luz a las naciones y testimonio a los ángeles. No es nada fácil, no es nada sencillo. Es que tenemos que ser luz a las naciones y testimonio a los ángeles. Delante de la creación que tiene vida, aunque no son seres que viven en nuestra dimensión, son seres que nos miran y son testigos de lo que nosotros hacemos. La iglesia está llamada a dar testimonio de Jesucristo, a hacer luz a las naciones. Pero, hermanos, para que esto suceda, se impone que se le dé lugar a su palabra. Si no le damos el lugar a la palabra de Dios que Dios reclama en nuestras vidas, jamás podremos cumplir con su propósito eterno. Jesús le dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, pero que deseaban matarle, que su palabra no había hallado lugar en ellos. Juan 8:37. Y habían creído, pero la palabra del Señor no había hallado cabida o lugar en sus corazones. Así hay muchos engañados que creen en Jesucristo y que dicen creer en la Biblia, pero su palabra no prospera en sus vidas. No hay evidencia, no hay frutos de una verdadera consagración, de una verdadera entrega al Señor. Y ahí hay un problema, porque entonces estamos negando nuestra fe. Tenemos que dar lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y sus palabras, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Y los que la guardan no verán muerte. Dice además el Señor que su verdad nos hace libres. Su verdad es su palabra. La gracia de Dios se ha manifestado, dice el apóstol Pablo, para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Eso está en Tito 2, 11 y 12. Es decir, que el Señor no nos ha dejado sin una verdadera orientación para la vida, para que nosotros vivamos conforme a su palabra. La gracia de Dios, como dice aquí, nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir piadosa y justamente en este siglo. La voluntad de Dios, dice las Escrituras, es nuestra santificación. No tenemos que andar mucho buscando para encontrar esta verdad. El deseo que Dios tiene para su pueblo, hermano,
para usted y para mí es que seamos santificados. Ahora, sería para nunca acabar de hablar de este asunto, pero les puedo mencionar rápidamente lo que entendemos nosotros en nuestro contexto arminiano y wesleyano, lo que significa este asunto de la santificación. Definitivamente es un proceso. Toda palabra que termine en unción indica un proceso. No es algo que ocurre por un toque mágico y ya hay un producto completo ahí, como el cuento de la Cenicienta, ¿no? A una varita, aquella muchacha estaba vestida y preparada para ir a la fiesta, y con una carroza y todo, ¿no? No, esto no funciona así, no son toques mágicos. Implica que seamos primeramente separados para el Señor. Santificación, apartados, separados del mundo y de la manera de vivir del mundo, trasladados de un lugar a otro, de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Él nos ha trasladado, Él nos ha alcanzado y nos ha santificado, nos ha separado para Él como su pueblo, posesión suya. Y esa santificación se llama inicial, porque es el principio de la vida en santidad. Somos separados para el Señor y hay definitivamente una obra de santificación, de purificación en nuestros corazones. Pero en el caso nuestro, no quiero decir que todas las iglesias creen así, pero predicamos nosotros lo que ellos, los teólogos, han llamado una segunda obra de gracia, que es la entera santificación. Hay un momento en la vida del creyente que ha sido salvado, que ha sido santificado, apartado por el Señor, en que entiende de que hay una batalla, una guerra en su interior para que regrese a ser aquella cosa que ya ha dejado. Una lucha feroz entre la carne y el espíritu. Y esta persona entiende de que hay que ir a Dios en un acto de entera consagración si es que desea seguir viviendo para la gloria de Dios. Todo esto lo descubre en la palabra. Tiene que haber una entera consagración antes de ser enteramente santificados o llenos con el Espíritu Santo. Definitivamente, si no nos abandonamos completamente en las manos del Señor y entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos, no habrá entera santificación. Dios no nos puede dar su Espíritu si nosotros no le entregamos nuestra vida. Cuando digo su Espíritu me refiero a la plenitud del Espíritu Santo, porque todos los creyentes desde que creen tienen al Espíritu Santo. O sea, si alguien por ahí le dice que tú ya no tienes el Espíritu, usted le dice, yo tengo el Espíritu, porque la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo desde el día en que creímos. Así que no se dejen engañar de que usted no tiene el Espíritu, porque usted no habla lenguas, o porque usted no flota en el aire, o porque usted no se cayó del piso, ni nada de eso. No, tiene al Espíritu, pero necesita una plenitud de ese Espíritu. Necesita vivir en el Espíritu, y de eso se trata, de ser lleno del Espíritu, es vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu hay que ser lleno del Espíritu, pero eso no es un evento de un momento, no. Puede haber un momento en que recibimos esa bendición, pero de ahí tenemos que seguir, hermanos, seguir creciendo en el Señor y seguir llenándonos del Espíritu cada día. Es vivir en ese ambiente, en esa atmósfera espiritual, y eso es muy posible. Y después que hemos sido santificados y enteramente santificados, tenemos que ir perfeccionando la santidad.
en el temor de Dios, de 2 Corintios 7:1. Puesto que tenemos tales promesas, la promesa de la presencia de Dios entre ellos, entonces limpiémonos, dice el apóstol, de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, a nosotros nos toca ahora perfeccionar la santidad en nuestras vidas. La vida de santidad tiene que ir siendo mejor cada día. Bendito sea el Señor. Y finalmente seremos glorificados. Bueno, que ya sea con la venida de Cristo, y si morimos, pues seremos resucitados y glorificados. Entonces, la Biblia nos revela esta otra bondad de Dios, que podamos conocer su voluntad. Y su voluntad es nuestra santificación. Es que apartados de pecado vivamos para Él y aprendamos a tomar decisiones en la vida basados en el criterio de Dios y no en las filosofías humanas. Tercera manifestación de su bondad en sus escrituras es que consecuentemente cuando una persona que ha nacido de nuevo y que está viviendo llena del Espíritu, su fe aumenta y es perfeccionada. Bueno, hay muchísimos versículos, pero en Romanos 10:17 dice: así que la fe viene del oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Es decir, hermanos, no puede haber una fe que aumente y se perfeccione si estamos lejos de su palabra, si no escuchamos su palabra, si no leemos, si no estudiamos su palabra. No puede haber una fe que se alimente y que crezca y se haga fuerte y aprendamos a confiar más en Dios. Todo lo contrario va a pasar, como alguien le dijo la Biblia a su hijo, que dijo: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Pero a cualquiera se puede crecer. Eso es la gente que anda cometiendo pecados por ahí grandes y vergonzosos. No, pues usted puede ser una persona decente, una persona de alta moral, pero está separado de la Biblia, está muerto. Van a venir estas consecuencias. Se va a ir enfriando, va a ir perdiendo fe y confianza, va a ir culpando a otros de las circunstancias de su vida, y poco a poco usted puede terminar como alguien que pierde la fe. Como dijo uno de los ateos más grandes, ahora no recuerdo su nombre, no sé si fue Voltaire, pero digo: el día más triste de mi vida fue el día que perdí la fe de mi infancia. Se convirtió en un ateo. Bueno, no fue de la noche a la mañana. Estoy seguro que hubo un proceso de decaimiento, de enfriamiento, de poco deseo por la palabra de Dios. Hay que darle, hermanos, atención a esto, porque solamente viene por el oír. Y hay, en otras traducciones de la Biblia podemos usar la frase: la fe es, o la fe nace de la palabra de Dios. Escucha el mensaje de redención la persona y acepta el mensaje en obediencia. Esos son los que crecen en fe. Aunque no entendamos de pronto, alguna gente dice: bueno, eso es un llamado a la irracionalidad. Mire, fe y razón no son conceptos que están contrapuestos, pero a veces parece que así es. Y la actitud nuestra es creer. ¿Qué le parece a usted el caso de Abraham, cuando Dios le dice: Abraham, dame a tu hijo en sacrificio, en holocausto, dámelo? Y hermanos, Dios le había dicho a Abraham que iba a hacer de ese hijo una nación grande. Entonces, Abraham pudo haber entrado en una crisis allí de fe y haber llegado a la conclusión incluso de que no era Dios el que le estaba hablando, porque como Dios le iba a pedir a su hijo en sacrificio, mucho menos cuando no practicaban los sacrificios humanos.
Se tenía un montón de excusas para decir, no, este no es Dios el que me está hablando. Pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Y Abraham era una oveja del Señor y supo reconocer la voz de su Señor. Que él estaba pidiendo a su hijo. Algo más absurdo no podía ser. Pero era Dios. Y Abraham conocía a Dios. Entonces se dispuso a la obediencia. Y le preparó el asno, muchacho, y su siervo, a los siervos prepararon el asno y Abraham se fue con Isaac. Cuando estaban cerca, le dijo a sus hombres, esperen aquí, nosotros vamos y volveremos. Tremendo. Y volveremos. No digo, espérenme aquí, yo regreso después. Sabiendo de que Isaac tenía las horas contadas. ¿No? Y volveremos a vosotros. Esto es interesantísimo, hermanos. Algunos piensan incluso es una teoría en el judaísmo, no estoy diciendo que haya sido así, pero algunos dicen que literalmente ofreció a Isaac en el sacrificio y Dios lo resucitó. Bueno, lo dejamos ahí, no tenemos mucha evidencia bíblica para eso, pero de cualquier manera así lo recibió Dios. Cuando levantó el cuchillo, dijo, ya, detente, Abraham. Ya sabemos que temes a Dios. Bendito sea el Señor. La fe ha de ser probada, hermanos, aunque sea perfeccionada. La fe es mucho más preciosa que el oro, dice. Y si el oro es probado, la fe es mucho más preciosa que el oro. Tiene que ser probada. No sabemos, en el caso particular de cada uno de nosotros, cómo va a ser. Bueno, para Abraham fue bastante duro, ¿no? Lo que fue llevar a Isaac allí, al sacrificio. Para otros quizás no sean tan duros, pero todos tenemos que ser probados. Lo que tenemos que hacer es seguir creyendo. Eso es lo que hizo Abraham. Él creyó. Y bueno, si lo sacrifico, Dios lo va a resucitar. Ese es su problema. Él me dijo que iba a ser de él una nación grande, pues él ya verá cómo lo va a hacer. Pero yo voy a cumplir con lo que me dijo. Y así, hermanos, a veces la fe y la razón parecen no concordar. Nosotros no debemos darnos el lujo de vivir estos tiempos con una fe raquítica, con una fe débil. Hermanos, los días son malos, el apóstol Pablo desde aquel entonces lo dijo. Si resucita ahora, imagínense qué día, ¿no? Dice que los días son malos. Y por cuanto los días son malos, hay que vivir llenos del Espíritu, fortaleciendo nuestra relación con Dios en fe. Gloria sea a Dios. No perdiendo las oportunidades que se nos dan para escuchar la palabra. La gente quiere solo mensajitos cortitos, una palabrita cortita, así su fe no va a ser edificada nunca, hermanos, nunca. Ojalá venga ese día de una verdadera hambre de la palabra de Dios aquí, podamos tener estos cultos de estudio bíblico y tener en las casas reuniones para compartir la palabra. Dios lo permita. Pero tienen que haber gente que crezcan en su fe, se fortalezcan en su fe. Bueno, la última cosa que muestra la bondad de Dios a través de la Escritura, no solamente es que Él se revela a nosotros en Jesucristo y en su palabra, no solamente es el bien de poder saber la voluntad de Dios en nuestro caminar con Él.
Y no solamente es el bien que Él nos concede de poder aumentar y perfeccionar nuestra fe, sino que Dios nos sostiene en una esperanza de vida eterna. Porque después de todo, entonces, ¿qué beneficio pudiéramos obtener a través de toda esta vida de caminar con el Señor, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz? Bueno, es porque hay, hermanos, una esperanza de vida eterna. Y el apóstol Pablo podría decir a los romanos: Cristo es en nosotros la esperanza de vida eterna. Él es nuestra esperanza de gloria. Dice la Escritura: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria sea a Dios. Hermanos, el tesoro más grande que tenemos nosotros es nuestra fe que nos ha salvado. Porque esa fe nos da esperanza para la vida eterna. Todo va a pasar, dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuántas veces, lamentablemente, vemos que estamos viviendo unas vidas tan terrenales, tan aferradas a las cosas terrenales, que si el sueldo, que si la casa, que si el carro, que si esto y lo otro, y la palabra de Dios empolvada. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a alimentar esa esperanza de vida eterna? Terminaremos desesperados, frustrados. Por razón el Señor dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Lo dijo porque sabe la disposición carnal que tenemos por naturaleza de buscar lo terrenal. Pero dice el apóstol: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no las cosas de la tierra. La esperanza de vida eterna ha de crecer en nosotros y ser el aliento que tenemos para seguir adelante, porque hay un mañana glorioso, hermanos. Hay un mañana glorioso con el Señor, y vamos a estar con Él para siempre. Pero entre tanto, no olvidemos este alimento, porque Jesús dijo que el alimento, el pan, sustenta la vida física del hombre, pero solo la palabra de Dios puede sostener su alma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El otro día hablábamos del tomahawk, que el hermano lo conoce muy bien, ¿verdad? Ni sé si está bien dicho. Ese trozo de carne, sí. Hermano, jugoso, que es rico, ¿no? ¿Con cuánto gusto nos comemos un trozo de carne? Bueno, los que les gusta la carne, no todo el mundo le gusta la carne, pero el plato suyo favorito, o sea, la carne, el pescado, el pollo o la tortilla con frijoles. El hermano Felipe decía: yo soy un hombre de arroz y frijoles, a mí no me dejen nada más. Bueno, lo que sea, pero la pregunta es: voy a la Escritura y experimento el mismo sentir que cuando tengo mi plato favorito. Deseo la Escritura como deseo el alimento o cualquier otra cosa en la cual nos recreamos. Tenemos que tener hambre y sed, hermanos, de su palabra, para que la esperanza de vida eterna se sostenga. Dice Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria sea a Dios. Y dice el apóstol: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Entonces no es posible crecer en esa esperanza
de la gloria de Dios si estamos lejos de su palabra. Estas cosas, dice, se escribieron antes para que nosotros podamos permanecer pacientemente consolados por las Escrituras. Bueno, definitivamente no hay beneficio más grande que esto. La bondad de Dios se manifiesta en que nos ha dado la posibilidad de conocerle, porque Él se ha revelado, Él se ha dado a conocer. Porque nos revela su voluntad para la vida, porque aumenta, nos permite perfeccionar y aumentar nuestra fe y nos sostiene en nuestra esperanza de vida eterna. Realmente son muchos más los beneficios, pero estos son bien importantes. Las únicas condiciones, hermanos, divinamente establecidas para disfrutar de todo esto son dos, no hay más. Y se trata de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento para con Dios. Eso es lo que nos abre la puerta a todo este camino de revelación. Si no hemos comenzado por ahí, ni entendemos el mensaje. Yo estoy seguro que sí, porque los que están aquí, todos han creído y se han arrepentido. Pero si usted le va a hablar de estas cosas sublimes a alguien más, comience por ahí. Porque si no hay fe en el Señor Jesucristo, si no hay arrepentimiento genuino para con Dios, entonces no hay nada. Que Dios nos ayude y nos dé cada día de su gracia para estar perseverando en su palabra. Como decía, septiembre es el mes que dedicamos a la palabra del Señor y probablemente, si así Dios lo permite, pues estaremos predicando sobre este tema de la Biblia y ojalá que todos seamos edificados. Te damos gracias, amantísimo Señor, por la palabra tuya que es verdad, porque ella nos da luz, Señor, para que entendamos lo que tú deseas de nosotros. En esta mañana, tú sabes la condición de cada quien y pedimos que nos ayudes, oh Dios, para que estos beneficios, estas bondades tuyas, podamos nosotros disfrutarlas al máximo mientras vivimos nuestra vida en este mundo. Sé propicio a la necesidad de cada quien. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Gracias, Señor. Los que confían en Jehová son como el monte del Señor. Tiene montes alrededor de ella.
está con nosotros. Vamos a tener la oración sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una semana de victoria.